En este vídeo tutorial vamos a abordar otra de las grandes áreas que os había anunciado previamente, que es la que se refiere al procedimiento legislativo. Y la tenéis recogida en el título tercero del Reglamento del Parlamento Vasco, que es el que nosotros estamos usando como instrumento principal para vuestro trabajo. Dentro de las iniciativas y del procedimiento legislativo vamos a distinguir dos grandes líneas diferentes, por origen de la iniciativa. En primer lugar, si la iniciativa legislativa procede del Gobierno, vamos a hablar del proyecto de ley, de un proyecto de ley. El Gobierno, en Consejo de Gobierno, aprueba un proyecto de ley que remite al Parlamento. El Pleno del Parlamento, una vez recibido el proyecto de ley, puede presentar, a través de los grupos parlamentarios, se pueden presentar lo que se llaman enmiendas a la totalidad. Una enmienda a la totalidad lo que hace es intentar enmendar, como su propio nombre indica, la totalidad, es decir, rechazar el proyecto que llega del Gobierno y devolverlo al Gobierno, sin estudiarlo. Por tanto, si la oposición consigue la mayoría para aprobar una enmienda a la totalidad, en ese caso el proyecto de ley remitido del Gobierno se devuelve al Gobierno. Si por el contrario el Gobierno, obviamente, consigue tener una mayoría suficiente para que esas enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de la oposición sean rechazadas, si lo son, entonces empieza propiamente la tramitación del proyecto de ley. Una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad, el proyecto de ley es abierto a que se le presenten enmiendas parciales, es decir, al articulado, no totales, sino parciales al articulado. Y lo que se hace es, ese proyecto de ley se pasa a una comisión, lo que os he explicado en el vídeo anterior, la comisión que sea competente por la materia. Esa comisión, dependiendo del proyecto del que estamos hablando, abre un periodo de enmiendas, los distintos grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas parciales. Cuando se han terminado los plazos de enmiendas, que se pueden prorrogar en función de la dificultad de la materia o la complejidad, etcétera, lo que se hace es, en esa comisión, se constituye un grupo de trabajo, un minigrupo, que reproduce a escala la composición de la comisión, que es lo que se llama la ponencia. En esa ponencia hay un representante de cada uno de los grupos parlamentarios que tiene voto ponderado, es decir, su voto vale tanto como el número de representantes que tiene su partido político o su grupo parlamentario en el Pleno de la Cámara. Bueno, esa ponencia hace, digamos, el trabajo de filtrado de todas las enmiendas, discusiones, se discuten, se transaccionan, se llegan a acuerdos, se admiten algunas, otras no, en función de las mayorías parlamentarias que haya. Y finalmente, esa ponencia emite un informe. El informe de la ponencia, que es una de las fases que tendréis que hacer vosotros en esta simulación, es un texto ya con sus artículos, es una especie de borrador donde se recoge lo que la mayoría de la ponencia ha votado. Y también se recogen las enmiendas que se mantienen, porque los grupos parlamentarios pueden mantener de cara a la discusión en fases posteriores algunas de esas enmiendas. Por tanto, el informe de la ponencia ya es un texto con su texto articulado y también con una serie de enmiendas que se reservan los distintos grupos para las siguientes fases legislativas. Habríamos acabado, por tanto, de filtrar todas las iniciativas y de establecer un texto sobre el que se va a trabajar. Terminada la fase de enmienda, ese informe de la ponencia pasa a la comisión. La comisión, como os he dicho en el vídeo anterior, está compuesta por representación también de todos los grupos parlamentarios. En la comisión se vuelve a discutir el informe de la ponencia, se intentan votar enmiendas, se transaccionan algunas y finalmente la comisión aprueba un texto, también articulado, que es lo que se llama el dictamen de la comisión. Y ese dictamen de la comisión es el que pasa al Pleno para su votación definitiva. Lo que quiero deciros es que el Pleno no empieza desde el principio del trabajo, sino que trabaja sobre un texto, el dictamen de la comisión, y en su caso sobre algunos votos particulares que los grupos hubieran reservado para la fase de Pleno. Este es el procedimiento legislativo ordinario en los proyectos de ley, es decir, aquellos que presenta el Gobierno y, para que os hagáis una idea, suponen más o menos el 80% de la labor parlamentaria, porque es el Gobierno el que normalmente lleva la iniciativa legislativa. Por tanto, primer gran bloque, proyectos de ley, iniciativas parlamentarias que provienen del Gobierno. Después está lo que se llaman las proposiciones de ley. Las proposiciones de ley van a ser también leyes al final, pero el camino para iniciar el procedimiento va a ser diferente. En el Reglamento del Parlamento Vasco, que es el que os he presentado en el anterior vídeo, veréis cómo
las proposiciones de ley son textos legales que presentan o bien un grupo parlamentario, cada uno de los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento puede presentar una proposición de ley, como veis, ya no procede del Gobierno, sino que emana del propio Parlamento, de los grupos parlamentarios, o bien un grupo parlamentario, o bien un parlamentario con 4 firmas más, es decir, 1 más 4, 5 parlamentarios pueden presentar también una proposición de ley, o también las instituciones, en el caso vasco, provinciales, lo que llamamos aquí los territorios históricos, los parlamentos provinciales que tenemos, las Juntas Generales de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Álava, pueden presentar también proposiciones de ley al Parlamento, y después también el pueblo, es decir, los ciudadanos, pueden presentar iniciativas, que es lo que se llama la iniciativa legislativa popular. Para ello hacen falta reunir en el País Vasco 10.000 firmas, y una vez reunidas 10.000 firmas, se pueden presentar a la Cámara y se tramitan como una proposición de ley. Por tanto, proposiciones de ley presentadas, 1, por un grupo o más grupos parlamentarios, 2, por un parlamentario con otras 4 firmas, 3, por las Juntas Generales de cada uno de los 3 territorios históricos, y 4, a través de la iniciativa legislativa popular que haya reunido como mínimo 10.000 firmas. Una vez de que la proposición de ley se ha presentado, el Pleno la discute para ver si hace lo que se llama en el argot parlamentario la toma en consideración. ¿Por qué? Porque la proposición es de un grupo, no de toda la Cámara, de uno o de varios, o es de una iniciativa legislativa popular, o es de un territorio histórico. Entonces, el Parlamento debe decidir si la va a tramitar o no. Ese trámite es lo que se llama la toma en consideración. El Pleno vota acerca de si admite a trámite esa iniciativa, esa proposición de ley. Si no la admite a trámite, pues queda rechazada y no se tramita. Si la admite a trámite, entonces la asume como propia y la envía, y aquí los 2 caminos se juntan, la envía a la comisión correspondiente, igual que hacía con el proyecto de ley del Gobierno, para que sea debatida. Y exactamente igual, en la comisión correspondiente se crea una ponencia, la ponencia hace el trabajo de filtrado de las enmiendas que se presenten, aprueban en sí mismo el informe de la ponencia, ese informe luego pasa a la comisión lo discute, lo vota, aprueba el dictamen y termina en el Pleno. Por tanto, hay una fase, digamos, para que os hagáis una idea, una especie de Y, con 2 tramos distintos que al final se juntan. Si es un proyecto de ley del Gobierno, enmiendas a la totalidad, si supera las fases de las enmiendas a la totalidad ya va a la comisión, y si es una proposición de ley, es decir, si la iniciativa viene del propio Parlamento, de los territorios históricos o la iniciativa legislativa popular y es tomada en consideración, digamos, va al mismo punto que iría el proyecto de ley, es decir, a la comisión. La comisión nombra la ponencia, ese grupo pequeño que os decía, que es el que trabaja, el que hace todo el peinado y, digamos, toda la labor de seleccionar, de desbrozar el texto legislativo. La ponencia aprueba el informe, pasa a la comisión discute ese informe y al final aprueba un dictamen que es el que finalmente va al Pleno. ¿Qué es lo que vais a hacer vosotros? Pues en función de qué texto legislativo, dentro del calendario legislativo y de los textos que estén, digamos, en estos momentos en discusión, bien sea un proyecto de ley o bien sea una proposición de ley, los trámites en los que vais a trabajar si es un proyecto de ley, habrá que votar primero si hay enmiendas a totalidad o no. Si las enmiendas se rechazan, pues entonces pasará a comisión y empezará a estudiarse. Si es una proposición de ley, habrá que hacer la votación de toma en consideración y si es tomada en consideración, igual, las dos ramas de la Y pasarían al punto común y en el punto común empieza el procedimiento legislativo, digamos, estándar. Primero, la ponencia en petit comité para desbrozar, para negociar, para hacer, digamos, el trabajo más duro, el informe de la ponencia que se pasa a la comisión lo discute, lo vota, aprueba el dictamen y ese es el dictamen que finalmente se aprobaría en el Pleno. Este es el procedimiento legislativo ordinario que es el que vosotros vais a seguir en esta simulación. Existen también en el reglamento otros procedimientos específicos, por ejemplo, para tramitar los presupuestos y otro tipo de leyes específicas. Pero el procedimiento estándar, que es el que vais a tener que utilizar, es básicamente este.